burnout en español, síndrome de quemado, son estas personas que duran altas horas, no respetan el descanso y terminan fatigando. Es una fatiga por trabajo, una fatiga que te genera el estrés sostenido. Y cuando uno lo menciona en inglés, burnout, hay personas incluso que lo encuentran, como dirían los gringos, fancy, como elegante, como wow, burnout, sin darte cuenta que en palabras sencillas simplemente estás fatigado, estás cansado, estás enfermo y te estás predisponiendo a distintos problemas de salud. Cuando llegan a esa cima dorada y se dan cuenta que la búsqueda de su felicidad no estaba allí. Eso es muy frustrante. A veces pierden familia o posponen los eventos familiares, los amigos. Se ponen como los caballos que no miran a ningún otro lado. ¿Cuántas veces no hemos visto CEO, directivos, empresarios sentados en una mesa de trabajo haciendo negociaciones o marcas al 100% así, súper pulcras, que las vemos súper bien ubicadas en los negocios o en mercados? Y por dentro están vueltas un desastre, un caos, o jalándose así los cabellos. ¿Verdad que usted se está identificando con este cuadro? Pues el día de hoy tenemos al doctor Víctor Figueroa, quien es psiquiatra experto en la mente humana y va a realizarnos una autopsia del éxito. Vamos a develar lo que sucede en el cerebro de un líder cuando el precio de su imperio comienza desde su propia cordura. Hoy vamos a descubrir por qué el éxito es la droga más potente para ocultar ese estrés que tenemos todos nosotros. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, buenas. Indira, muy agradecido de permitirme estar en tu espacio junto con tu público y de verdad que un súper importante porque nos carcome a todos. Fíjate que estamos en un momento donde el margen de error es muy chico y cada día más nos estamos sobreexigiendo. Y si estamos en esas élites que tú acabas de describir en tu presentación, todavía, aún más, la presión es prácticamente inaguantable. Doctor, antes de que entremos a desglosar y a desmenuzar este tema, que le soy sincera, lo veo a diario, no solamente fuera, lo veo incluso aquí cerquitita de mí. Vamos a hablar un poco de usted. Háblame un poco de su expertise. Usted es médico psiquiatra, ¿cierto? Así es, soy médico psiquiatra aquí en la República Dominicana. También tengo una subespecialidad en adicciones. También tengo un máster en psicofarmacología. En fin, soy un apasionado de todo lo que tiene que ver el cerebro humano, principalmente el área de las neurociencias. También doy docencia en salud mental y estamos constantemente en las redes sociales tratando de psicoeducar y llevando un mensaje positivo para que las personas vayan teniendo menos estigma de lo que tiene que ver la salud mental y busquen la ayuda a tiempo. Doctor, hay dos cosas que se pueden confundir mucho, pienso yo, desde lo poco que puedo analizar, y es una depresión con un estrés laboral. O sea, podemos llegar a tener depresión y confundirlo con, no, eso no es depresión, eso es estrés laboral lo que estoy sufriendo. O un estrés laboral con una depresión. ¿Pueden parecerse ambas cosas? Sí, fíjate que a veces la línea es muy delgada. Lo que sí vemos es un estrés sostenido en el tiempo puede desarrollar trastornos mentales. Y uno de ellos, con mucha frecuencia, que podemos observar en la consulta, es la depresión y la ansiedad. Cuando escuchamos la palabra estrés, siempre pensamos que es algo negativo. Es importante que el público sepa que el estrés se divide en dos partes. El eustrés, que es ese estrés, por decirlo de alguna manera, positivo, el que nos lleva a tener una motivación al logro. Por ejemplo, previo a esta entrevista, esto me estaba generando un eustrés para yo quedar contigo, todo bien, salir a la cámara, pero ya pasa. Pero el distrés, que es el estrés que se sostiene en el tiempo y puede ser muy dañino para la salud, termina vulnerando nuestro sistema nervioso central y predisponiendo a trastornos como la depresión.
Entonces, esa depresión también se va manteniendo en el tiempo, empieza a afectar toda tu anatomía, no solamente la salud mental. Lo que sucede es que va como por etapas y va en el tiempo aumentando los síntomas y discapacitándote aún más. Podríamos decir, doctor, que el estrés laboral es como parte de lo necesario dentro de entornos directivos o entornos laborales. O sea, ¿es común que una persona llegue a sufrir estrés? Es común, pero no debemos normalizarlo, porque ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Fíjate que en los altos mandos, tú sabes cuando entras, pero no hay una hora de salida. E incluso luego del trabajo de oficina, si es que trabajas en oficina, tiendes a llevarte la labor también a la casa. Y se va ese respeto y ese límite que necesita tu salud. Entonces uno tiende a entender que porque gano más dinero, tengo una posición de mucho peso, es normal que yo me trasnoche, no descanse, sacrifique familia, sacrifique tiempo. Hay que ser justos. Sabemos que son posiciones que demandan tiempo y demandan mucho esfuerzo, pero dentro de ese contrato laboral hay que saber definir cuáles son tus obligaciones y tú también tener y poner sobre la mesa que el descanso y la desconexión debe ser parte de ese trabajo para que tú puedas seguir rindiendo. Y eso, fíjate que cuando lo comento se ve de un empleador a un jefe. El reto también, o mayor reto es cuando tú eres el emprendedor, donde tú no tienes una figura que te esté ni dando vacaciones y que solo esté regulando lo que haces y no haces. Cuando tú eres tu propio jefe, te sobreexiges más y eres más tirano contigo que cualquier empresa. Escuchado que, por ejemplo, para que un cerebro esté en óptimas condiciones, para que nosotros podamos funcionar bien, el cerebro tiene que tener esos momentos de descanso y también esos momentos de apagarse, por decirlo de alguna manera, pero también esos momentos de llegarse a cansar, o sea, tener esos 25 momentos de trabajo constante, 5 momentos de apagarse, volver y tener un trabajo constante, pero eso viene también al punto de que tienes que llevarlo a un extremo de cansancio o no, o debes de no llegar a agotarlo. De manera inteligente hay que tratar de administrar las energías. Incluso hay semanas laborales que tienen quizás más demanda que otras. Pero nosotros cometemos un error muy frecuente cuando tenemos una semana quizás más desahogada y es meter cosas para aprovechar el tiempo y cuando llega la semana laboral fuerte ya tú tienes eso que estaba pendiente junto con lo que adjuntaste porque tenías una semana más desahogada. No hay que trabajar hasta el cansancio ni hasta prácticamente morir. Incluso hay un síndrome que se llama síndrome de Karoshi, que les da a los japoneses, que mueren trabajando por una cultura disciplinaria estricta que tienen y, y se sobreexigen demasiado que hasta mueren en los entornos laborales. Aquí es importante que sepamos escuchar nuestro cuerpo, respetar nuestros horarios de sueño y también hacer actividades físicas, porque estamos en una sociedad del rendimiento, donde cada día más tú eres una mercancía y tu valor se mide por lo que tú generas económicamente o lo que representes. Y hay que recordar que tú no eres el CEO tal, el ingeniero tal o el doctor tal. Tú eres un ser humano que cumple una función importante en la vida, independientemente de si es gerencial o no, que si no te cuidas o no te dejas proteger también por los tuyos, definitivamente vas a llegar a un punto que tu salud mental se va a ver afectada, tu salud física también, porque no están separadas, y vas a perder tu empleo o puede incluso desencadenar a largo plazo en una enfermedad que te lleve a la muerte. Y doctor, usted me está hablando a mí.
De verdad, hoy sobre todo me está hablando a mí, porque yo soy workaholic. O sea, a mí me encanta trabajar y mi disfrute está dentro del trabajo. Y yo sé que tengo que manejar ese asunto. No es algo como que yo sé. Em, Fíjate que es algo que han vendido muy bien. Si trabajas en sí, lo que te gusta, ya no es trabajo. Y eso es un discurso muy bien elaborado porque eso te exprime el doble de lo que tú puedes algo dar. terrible E porque no lo podemos quitar de la cabeza. así es. Y estamos también en sociedades donde te dicen, ¿de qué te quejas? Si tienes un buen trabajo, difícil es no estar trabajando. Y hacen ese tipo de comparaciones que de verdad no tienen un sentido. Simplemente hay que cuidarse desde el punto de la vida que estés manejando en ese momento. Una creencia que te van implantando, que ya después es hasta difícil desencajarla de tu cabeza. Pero, doctor, ¿qué pasa con el cerebro cuando ese cortisol y esa adrenalina se instalan ahí, qué sé yo, 10, 15 años después en el cerebro de un CEO? Bueno, fíjate, al principio hay ese rush de dopamina, ¿verdad? Estás haciendo algo que te gusta. Y esa constante novedad, esa búsqueda de arreglar cosas, desarrollarlo, limpiar, mostrar un buen branding a tu empresa, a tu gente. Eso, ¿verdad? Eso genera mucha pasión. Pero luego de allí, que eso viene generando una costumbre, empieza el cansancio, porque no hay una desconexión. Y cuando tu cuerpo empieza a estar constantemente en un estrés sostenido, hablaste del cortisol, que se conoce como la hormona del estrés, cuando todo esto se desregula, hay algo importante que el ser humano y el público televidente debe siempre tener en la mente. Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de sistema nervioso central, que lo comanda el cerebro. Cuando ese sistema nervioso central está constantemente hiperalerta en un modo flight or fight, o sea, como que te está un depredador allí constantemente queriéndote comer, un cerebro que se encuentra en ese estado termina enfermando y empieza toda esa disregulación hormonal de neurotransmisores llevándote a enfermar. Y entonces vemos en la consulta muchos pacientes que nos cuentan que antes de llegar al psiquiatra fueron a otros médicos porque empezaron a presentar diferentes dolores físicos inexplicables. Y cuando eran evaluados por otros especialistas, le decían una palabrita mágica y difícil: usted no tiene nada. Y sí, usted tiene algo, aunque todavía no se logra identificar por esa especialidad. Y cuando lleguen al psiquiatra, que empezamos a hacer todo el examen mental y físico, nos damos cuenta que están presentando o un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, el famoso síndrome de burnout, que cuando empezamos a hacer cambios en el estilo de vida, eficientizar los hábitos de sueño y en muchos casos, porque ya son síntomas que pasan de lo moderado a severo, utilizando medicación, además de tratamiento psicoterapéutico, el paciente empieza a mejorar. Y eso es importante que el público lo escuche y lo sepa, porque hay una respuesta cuando estás metido en ese bucle tan pernicioso. Doctor, quiero que me detalle un poco ese término que usted acaba de mencionar, que tal vez hay personas que lo han escuchado, pero no lo entienden, y es algo de lo que yo sé que muchas personas padecen y tal vez ni se enteran: el burnout. Así es. Fíjate que el burnout, que es un problema de salud pública ya y la OMS lo reporta, burnout en español, el síndrome de quemado, son estas personas que duran altas horas, no respetan el descanso y terminan fatigando. Es una fatiga por trabajo, una fatiga que te genera el estrés sostenido. Y cuando uno lo menciona en inglés, burnout, hay personas incluso que lo encuentran, como dirían los gringos, fancy, como elegante, como wow, burnout.
sin darte cuenta que en palabras sencillas simplemente estás fatigado, estás cansado, estás enfermo y te estás predisponiendo a distintos problemas de salud mental y físico. Como comenté hace un momento, la salud mental y la física no están separadas, andan juntas y se retroalimentan. Es una relación bidireccional. Entonces, cuando escuchemos la palabra burnout, cuando un médico le diga, eso es estrés que tiene, escúchalo, porque incluso algunos colegas médicos, cuando hablan de la palabra estrés, lo banalizan o te dicen, tú estás estresado, tú lo que tienes que ir tu fin de semana para tal lugar y eso. Eso no es tan sencillo. El estrés no simplemente se baja por un fin de semana. El estrés se regula con estilos de vida lo más aproximadamente saludable que se tenga que tener. Porque la salud es peor que una pareja tóxica. Cuando te exige, no le importa ni deudas económicas, no le importa tu branding, no le importa lo que tú representas. Simplemente te exige y te exige de mala manera. Doctor, cuando una persona ya tiene esta condición, vamos a decirle, ¿cómo puede ayudarse? ¿Cómo puede salir de ella? Porque como bien usted lo dice, va a un especialista de cualquier otra condición y le va a decir, bueno, pero es que tú no tienes nada, pero es que no te pasa nada. ¿Cómo puede diagnosticarse y cómo podría salir de ella? Mira, lo primero es identificar esas banderas rojas, esas red flags. Si usted empieza a tener problemas del sueño, si empieza a dejar de disfrutar lo que antes disfrutaba o le daba sentido o un propósito, cuando usted empieza a posponer actividades o hobbies, pertenecen también a su entorno y estilo de vida, cuando empiezas a mostrar irritabilidad, preocupación, ya son signos de alarma de que algo no está bien. Y es algo, como digo, no es algo que ocurre un día, es algo que va increciendo, que va incrementando a medida que pasa el tiempo. Y escuchamos discursos como, estoy muy fatigado, no se me quita el cansancio. Y entonces empiezan a anestesiarse, ya sea con drogas legales o ilegales. Aumento del consumo de cafeína, porque deben rendir. En algunos casos, aumento del consumo de la nicotina, ya el tabaco, ya sea en vapeador, el cigarrillo tradicional, porque el cigarrillo tradicional te psicoactiva y a la vez también te calma un poco la ansiedad, tanto por la abstinencia que te genera, como por unos receptores que se llaman opiáceos, que te bajan un poco la ansiedad. Y muchos también, el famoso hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, incrementan su consumo de alcohol para poder lidiar con ese estrés sostenido que van manejando. Esto sin contar otras drogas ilegales que todos ustedes conocen, que van también integrándose en la vida de muchas personas que tienen trabajos demandantes. Con esto no quiero sonar ni alarmista ni amarillista, porque no todo el mundo desarrolla necesariamente un trastorno por consumo de una droga, pero sí muchas personas se auxilia o se anestesia con una sustancia para poder llevar el ritmo de vida exigente que está viviendo en el día a día. Bueno, pueden entonces buscar ayuda ya con un médico, puede ser un psiquiatra, doctor, un psicólogo o un psiquiatra. Sí, bueno, yo como médico siempre voy a apostar a esa parte médica, vaya a un psiquiatra, porque el psiquiatra también va a hacerte la conexión con un psicólogo, porque la mayoría de estos casos se trabajan más desde la psicoterapia, pero un gran porcentaje de pacientes también deben ser medicados para poder modular y estabilizar ese sistema nervioso, ese cerebro, y tú puedas hacer un buen proceso psicoterapéutico. Ojo, si buscas primero la ayuda en psicología, fenómeno. El fin es buscar la ayuda en salud mental para que tú puedas darle respuesta a eso que buscas. Y fíjate que la persona tiende a ser la última que se da cuenta. Primero es el entorno, la familia. Mira, te veo compartiendo poco, te veo siempre preocupado, te veo constantemente con el celular.
el celular, las redes sociales, señores, que ahí tengo que hacer un apartado. Recuerde que lamentablemente parte del estrés y de la ansiedad que estamos generando en el día a día es esa comparativa que buscamos en las redes sociales. Ese estándar de oro, señores, que no existe. Y tenemos que tener esto bien claro. Uno en las redes sociales siempre está generalmente graficando la parte bonita o lo mejor de uno. Para eso están diseñadas. Pero esas mismas redes sociales son muy tormentosas cuando no sabes entender para qué sirven y empiezas a proyectar también un estilo de vida por allí que a veces es insostenible. En definitiva, buscar la ayuda en un profesional de la salud mental, psicología, psiquiatría, te puede garantizar aún más el poder salir de este cuadro y llevarte a un estilo de vida más saludable que no se consigue en 2 días, pero la constancia permite que puedas darte cuenta de que necesitas atenderte más. Doctor, se dice mucho cuando se está en puestos directivos de muy alto nivel que la cima es solitaria, que cuando estamos caminando en estos trayectos y vamos escalando, el trayecto es difícil, que vamos perdiendo amigos, que se va perdiendo familia y que cuando se llega a la cima es solitaria y no se tiene a nadie y todas esas cosas que se hablan. ¿Cuál es el evento más difícil por el que un CEO o un directivo decide ir donde un psiquiatra o donde un especialista de la salud mental? Cuando llegan a esa cima dorada y se dan cuenta que la búsqueda de su felicidad no estaba allí. Eso es muy frustrante. Como tú acabas de decir, a veces pierden familia o posponen los eventos familiares, los amigos, se ponen como los caballos que no miran a ningún otro lado. Y siempre con el discurso, cuando llegue este punto, ya yo me organizo. Cuando llegan a esa cima, se dan cuenta que nunca es suficiente y a la vez se dan cuenta de que, oh, y ahora ya conseguí lo que anhelaba. ¿Qué sigue? Eso es lo que era. Ahora manténlo, disfrútalo y trata de que sea compatible con las cosas que verdaderamente le dan sentido a tu vida. Porque obviamente el trabajo nos da un propósito, nos provee la alimentación, nos provee el techo, nos da identidad, pero no debe ser la única identidad en la cual tú tengas que apostar o que tú tengas que solamente idolatrar. Porque hay un grupo y un entorno familiar, un entorno social que también necesita de esa persona, pero tú también lo necesitas a ellos. Y ocurre también que luego que salen de una posición, que quedan prácticamente aislados, que quieren empezar a conectar nueva vez con su vida social anterior, en ese proceso que en principio da de mucha dificultad, también hay mucha frustración. Entonces es lo que hemos, o por lo menos en mi experiencia, me ha tocado ver en la consulta. Porque hay una idealización de que cuando ya yo consiga tal posición económica, tales amigos, ya mi vida se resolvió y apenas inicia. Pero ¿y por qué se tiende a sacrificar familia, amigos, incluso valores? ¿Por qué la gente tiende a esos sacrificios? ¿Será porque no tiene una preparación, como hay gente que le llama niño interior y todas esas cosas, pero será porque no tiene esa preparación como ser humano, que los valores no están arraigados o dentro de su círculo familiar? O sea, ¿por qué esas cosas ocurren? Ahí tenemos que ver en el entorno y el momento histórico en el que estamos viviendo. El entorno cada día es más exigente, cada día es más rápido y uno se engancha en esta vorágine de cosas y uno no se da cuenta. No es un tema ni de valores ni necesariamente ser la persona más ambiciosa. Es que ahora, lamentablemente, pareciera ser que en Occidente
Tú simplemente eres lo que produces y lo que vales. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate cómo ahora, por ejemplo, tú tienes un niño que luego que sale de la escuela, tú lo tienes en 7 actividades extracurriculares. Que el taekwondo, que la natación, que el piano. Y el niño está cansado. Incluso ni al niño le preguntamos si era lo que quería hacer. Porque nosotros mismos empezamos a proyectarle a ese niño necesidades o sueños que teníamos antes en un cerebro que lo que necesita, más allá de estudiar, también es descansar y jugar. Y estamos en un momento histórico de esa sobreexigencia. Estamos en la famosa sociedad del rendimiento, como describe un filósofo surcoreano llamado Byung-Chul Han. Y ya pasamos de esas enfermedades que uno veía en siglos pasados, más infecciosas, más como preparado a lo físico, y estamos ahora en la época de las enfermedades neuronales, donde hay alteración en el cerebro, donde es de esa depresión, ese trastorno de estado de ánimo, donde ahora diagnosticamos más déficit de atención, no porque le creó el entorno, sino que es un trastorno del neurodesarrollo, que con un entorno más exigente, personas con esta condición se le dificulta aún más llevar el ritmo, aumento del consumo de sustancias, entre otros trastornos del estado de ánimo. Entonces también tenemos que ver la sociedad, tenemos que ver el entorno, porque explica mucho por qué andamos así. Y no tenemos la capacidad individual de cambiarlos. Lo que sí tenemos es la capacidad individual de buscar la ayuda para poder organizarnos y no dejarnos llevar de todo lo que parece una pepita de oro y en verdad lo que hace es terminar enfermándonos. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Cuéntenos cómo le podemos localizar si alguien quiere una consulta con usted o cómo puede encontrarlo en redes sociales. Sí, me pueden seguir en mi Instagram, @psiquiatrafigueroa, @psiquiatrafigueroa. Allí siempre estoy subiendo contenido de psicoeducación y de salud mental para todo público. Me pueden conseguir en el teléfono 829-539-8080, 829-539-8080. Muy agradecido, Indira, por este espacio y de verdad espero que se repita a futuro. Claro que sí, mucha información de valor y sé que vamos a repetir esta entrevista con otros temas también de salud mental. Gracias, doctor. Bueno, señores, hoy aprendimos muchísimo sobre esto de el cerebro y el estrés y la salud mental. También me quedo sobre todo con que el branding no es lo que vemos en las vallas. El branding es lo que sabemos de nosotros cuando esas luces se apagan. Gracias por habernos acompañado en este episodio en el día de hoy. Si nos sigues a través de nuestro canal de YouTube, recuerda seguirnos. Cuando todo esto se termine, aquí debajo la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo, comenta, dale like. Si nos sigues a través de nuestro canal también de Spotify, de Apple Podcast, síguenos, suscríbete, pásalo para que más personas también aprovechen esta información. Si nos ves a través de nuestros canales, transmisión de televisión, gracias por tu sintonía. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.